Buenas noches. Que el Señor bendiga a cada uno de ustedes, a todos los que estamos aquí presentes y a todos los que nos están mirando a través de las redes. Espero que hayan tenido una semana muy bendecida y que la sigamos teniendo bendecida, ¿verdad? Amén, amén. Y como no la vamos a tener bendecida, ¿verdad? Que estamos en la presencia del Todopoderoso, ¿verdad? Amén. En esta noche vamos a ir al libro, a leer la santa palabra del Señor, ¿verdad? Vamos a ir a Daniel 6, 23 al 28. Cuando lo tengan me contestan con un amén. Amén. Y siempre acordémonos, ¿verdad? El propósito con el que vinimos. El propósito que venimos a alabar y adorar al Rey de Reyes y al Señor de Señores, ¿verdad? Sí, amén. Y a ser bendecidos y llevarnos nuestra bendición a nuestro hogar. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él y mandó sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso y ninguna lección se halló en él, porque había confiado en su Dios. Y dio orden el rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos y sus mujeres. Y aún no había llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos, quebrando todos sus huesos. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en la tierra: paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta esta orden, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Y Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa, ¿verdad? Como dice su palabra, yo pienso que más de uno de nosotros nos conocemos de esa historia, ¿verdad? Amén. Y lo que yo sacaba de esta lectura es que cuando nosotros confiamos en el Señor, ¿verdad? Que cuando nosotros ponemos nuestra confianza en Él, nosotros a veces caemos, así como cayó Daniel, como estaba Daniel en ese pozo, ¿verdad? Rodeado de esos leones. Y a veces nosotros estamos en un pozo, en un hoyo, que es un problema, una enfermedad, ¿verdad? Que a veces nosotros decimos, no sé cómo voy a salir de esto, porque le damos vueltas y vueltas y vueltas al problema y nos sentimos que no hayamos la salida, ¿verdad? Pero cuando creemos en un Dios todopoderoso, Él así nos saca de ahí, ¿verdad? Amén. Y así mismo es que cuando alguien a veces levanta falsos en nosotros, ¿verdad? Y habla en contra de nosotros, en contra del propósito que a veces Dios tiene en nuestras vidas, ¿verdad? Así mismo después Dios se encarga, ¿verdad? Y Dios siempre nos pone donde nosotros tenemos que estar, ¿verdad? Siempre, que nunca se le quite eso de su mente, ¿verdad? Nosotros estamos aquí con un propósito. Estamos aquí para darle la honra y gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y acuérdese que cuando está usted en ese momento de oscuridad, que usted siente que ya no hay salida, que no tiene solución el problema, que no tiene solución esa enfermedad, Dios lo va a ir y lo va a sacar, o va a mandar a alguien que lo ayude, a alguien que lo saque, a alguien que le dé la mano, ¿verdad? Usted nunca va a estar solo, y más que nada es porque siempre tenemos la palabra. Yo digo, para mí, la Biblia, lo voy a poner en estas palabras para que lo entendamos las personas un poco. Es como el Google, ¿verdad? A veces usted dice, Google, quiero ir a tal parte, y él lo dirige, ¿verdad? Y cuando nosotros estamos en un problema, que estamos tristes,
que tenemos ansiedad, tenemos miedo, tenemos un temor, que no encontramos una salida. Nosotros venimos a la palabra y ahí encontramos esa respuesta a la solución a lo que nosotros estamos pasando. Siempre usted va a encontrar una palabra de bendición en este libro. En este libro que lo tenemos que a veces que abrir y leerlo, ¿verdad? No nada más cuando venimos al servicio, sino que cuando estamos en nuestro hogar y que estamos pasando por algo, Dios se va a manifestar y nos va a hablar a través de su palabra, ¿verdad? Vamos a seguir en esta noche en una oración. Padre Santo, antes que nada, Señor, venimos delante de tu presencia, Señor, a darte gracias, Padre, por otra noche más que tú nos permites, Señor, venir, Señor, a alabar y glorificar tu santo nombre, Padre. Venimos delante de tu presencia, Señor, todos los que estamos aquí, Señor, con un mismo propósito, Señor, para buscar, Señor, tu palabra, Señor, para que nuestras lámparas sean llenadas nuevamente, Padre Santo. Igualmente, Señor, bendice a todo aquel, Señor, que está a través de esas redes, Padre, escuchando tu palabra, Señor. Que tú, Señor, hables hoy en esta noche, Señor, a través de las alabanzas, Señor, a través de tu palabra, Señor. Que tú hables a esos corazones, Padre Santo. No permitas, Padre, que esos corazones, Señor, estén endurecidos, Padre Santo, sino que tú hagas la obra, Señor, y hables a esos corazones que están en necesidad, Señor. Mira por todo aquel, Padre Santo, que no está aquí, Señor. Tú solamente sabes, Señor, el motivo, Padre Santo. Bendice, Señor, sus trabajos, Padre Santo. Bendícelos grandemente, Señor. Bendice a esas familias que no se encuentran aquí, Señor, físicamente, pero espiritualmente, Señor, nos acompañan, Señor, porque somos un mismo cuerpo, Padre. Somos un mismo espíritu, Padre Santo. Somos tu iglesia, Señor. Cada uno, Señor, trae algo, Padre, que nos va a formar el cuerpo, Padre Santo. El cuerpo, Señor. Y así tú nos quieres, Señor, que seamos humildes, Padre Santo, que vengamos, Señor, a buscar de ti, Señor, que tu Espíritu, Señor, se derrame en cada uno de nosotros, Señor. Bendice a los pequeños, Padre, bendice a los jóvenes, Señor, bendice a los ancianos, Señor, bendice, Padre, esos matrimonios, Señor, bendice, Padre Santo, bendice a todo aquel, Señor, que está necesitado, Señor, hoy de ti, Padre Santo. Mira por todo aquel, Señor. Tú conoces, Padre, sus vidas, Señor. Tú conoces las necesidades, Señor. Yo sé que tú vas a proveer, Señor, en el área, Señor, que ellos necesitan, Padre Santo. A ti, Señor, te damos honra y gloria y te damos gracias, Padre. Gracias por permitirnos, Señor, nuevamente, Señor, venir, Padre Santo, a levantar nuestras manos, Señor, a adorar y a glorificar tu santo nombre, Padre. A ti, Señor, solamente a ti, Señor. Que esas sillas, Padre, que ahorita se encuentran vacías, Señor, el día de mañana, Padre, no haya ninguna silla, Señor. Que tú bendigas, Padre, bendice este ministerio, Padre Santo. Bendice a tu iglesia, Padre, bendice al pastor, Señor. Bendice a todo y cada uno de tus siervos, Padre. Bendice a cada uno de los ministerios, Señor, que tú has puesto, Señor. Bendice el ministerio de la música, Padre. Bendice a esos maestros, Padre, que dan el estudio bíblico, Padre Santo. Bendice a ese maestro, esa maestra que tú vas a traer, Señor, para estos pequeños, Padre. Porque nosotros estamos caminando por fe, Señor. Aunque no te veamos, Señor, aunque no te podamos tocar, Señor. Pero por fe, Padre, declaramos esa palabra, Señor, que tú vas a abrir puertas, vas a abrir caminos, Señor, para que esta iglesia crezca, Padre. Porque tú vas a traer, Señor, vas a traer, Padre Santo, a esos predicadores, Señor. Vas a traer, Padre Santo, a esos profetas, Padre Santo. Tú eres el Rey de Reyes y el Señor de Señores, Padre Santo. Aquí, Señor, que en este lugar, Señor, se respire, Padre, esa paz, Señor, esa tranquilidad, ese gozo, Padre, esa alegría, Señor. Quita todo espíritu, Padre Santo, de celos, Señor. Quita todo espíritu, Padre Santo, de cizaña, Señor. Limpia los aires, Señor, del este, del oeste, Padre. Tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores, Señor. Oh, Padre, bendice a esas almas, Señor, que van a mirar, Señor, que van a escuchar, Señor, tu palabra, Señor. Que sus corazones sean tocados, Padre, a través de esa alabanza, Señor. Porque a veces solamente nomás necesitamos una palabra, Señor, que venga de lo alto, Señor. Que venga de ti, Señor, para que nosotros, Padre, podamos seguir adelante, Señor. Te doy a ti la honra y la gloria, Padre. Y te doy gracias, Espíritu Santo. Muévete, Padre. Haz llover, Padre. Haz llover, Señor. Abre los cielos,
cielos, Padre. Derrama de tu bendición, Señor. Derrama de tu bendición, Señor. Derrama de tu bendición, Padre Santo. Oh, esa bendición que viene del alto, Señor. Esa bendición, Padre Santo, de lo sobrenatural, Señor. Como en el día del Pentecostés, Señor. Tú harás lo sobrenatural sobre tu pueblo. Bautizarás, Señor, con el Espíritu Santo, Señor. A ti, Señor, te damos la honra y la gloria. Oh, Padre Santo. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Mi alma te alaba y te bendice, Señor. Mi alma te alaba y te bendice, Señor. Gracias, Padre. Gracias, gracias, gracias. Y el pueblo dice: amén, 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 amén. Así mismo le entrego el tiempo a los hermanos de la alabanza. Y todos unidos, ¿verdad? En un mismo espíritu, en un mismo sentir. Y todos ayudándoles a los hermanos con las palmas y con nuestras bocas. Gloria a Dios, aleluya. Gloria al Señor, amén. Que el Señor le bendiga esta noche. Amén. ¿Quién vive? A su nombre. Gloria. Amén, aleluya. Le doy gracias a Dios por una vez más permitirme estar en este lugar, amén. Con un corazón dispuesto de querer alabar y bendecir su santo y su nombre, amén. Sin quitarle mucho tiempo, vamos a entonar unas alabanzas de júbilo, amén. Vamos a decirle al Señor, cuando pienso lo mucho que Él hizo por mí, amén, quiero cantar, quiero gritar, gloria a Dios, gloria a Dios. Cuando pienso lo mucho que Él hizo por mí, cuando pienso en el día que me libero, quiero cantar, 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 cantar. Toda la noche, toda la noche, toda la noche. Cuando pienso lo mucho que Él hizo por mí, cuando pienso en el día que me libero, quiero correr, 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 correr. Toda la noche, toda la noche, toda la noche. Con la gloria de mi alma contigo, todo lo que lo lanzaré, delante de tu presencia bendito, la gloria de tu nombre cantaré. Por el santero, toda la noche estará, cantando alabanza al Señor, pidiendo el dolor de la toda la noche estará, cantando alabanza al Señor, pidiendo el dolor de para que los hombres busquen al Señor, por lugares de danza y alabanza,
Mi alma se goza, cuando canto para ti.
Y damos gracias al Señor esta noche que hemos venido a este lugar con el propósito de estar cerca de Él. Amén. Gloria a Dios, gloria al Señor. Hemos venido a este lugar con el propósito de estar junto a ti. Hemos venido a este lugar con el propósito de estar junto a ti, porque soy una oveja de tu prado, necesitada de tu amor. Ven y tómame en tus brazos y venda mis heridas, porque solo tú me puedes consolar. Hemos venido a este lugar con el propósito de estar junto a ti. Hemos venido a este lugar con el propósito de estar junto a ti, porque soy una oveja de tu prado, necesitada de tu amor. Ven y tómame en tus brazos y venda mis heridas, porque solo tú me puedes consolar. Él me levantará, Dios, Él me levantará, Él me levantará, así dice el Señor. Él me levantará,
No pudieron estar aquí, amén. Aleluya. Dios bendiga y le agradezco al hermano Ernesto por la oportunidad que me da de poder ministrar alabanza a Dios, que es algo, es un privilegio para mí, pero a la vez es algo muy delicado y tiene responsabilidad estar aquí, amén. Porque muchas veces pues, queremos estar aquí, pero no queremos pagar el precio de esforzarnos para poder estar aquí, amén. Pero que todo sea para la gloria y honra de nuestro Dios. Amén. Amén. Bendiciones, hermano. Aleluya. Gloria al Señor. Gracias, Señor. Te adoramos, Cristo. Que el Señor les bendiga a cada uno. Amén. Espero que se hayan gozado, espero que hayan Esa es una señal que sí lo sintieron, ¿verdad? Y que sí se gozaron, ¿verdad? Aleluya. Es un gozo, y como dice la palabra, Él ha sido precioso con nosotros, ¿verdad? Con cada uno de nosotros, porque de una manera o de otra, Él rompe toda cadena. Así es, ¿verdad? aleluya. Y aunque para el mundo no seamos nosotros perfectos, ¿verdad? Y que no seamos dignos, a lo mejor, como dice el hermano Ismael, de una alabanza, de ponernos aquí, de que Él nos use, de que Él nos dé el privilegio de pararnos, de leer su palabra, de bendecir, de transmitir esa presencia, ese espíritu de Él, ¿verdad? Todo es para la honra y la gloria de Él. Y una vez más, aunque para el mundo no seamos perfectos, pero para Él somos más que perfectos, ¿verdad? Para Él somos unas princesas, somos unas reinas, ¿verdad? Eso es para las mujeres. Aleluya. A veces nos sentimos que no valemos. A veces necesitamos que nuestra pareja, nuestro esposo, nos diga que nos miramos bonitas, ¿verdad? Que les gustó cómo estaba la casa, que les gustó la comida. Y a veces nosotros andamos a las carreras, ¿verdad? Con los hijos, con el trabajo, las que trabajan, pero que las que se quedan, que son amas de casa, esa es una tarea muy difícil, ¿verdad? Porque cuando a veces me quedo, digo, ay, no, mejor prefiero estar en el trabajo. Así de que es muy difícil, ¿verdad? Pero acuérdense que para Dios y para el Todopoderoso somos unas reinas, somos unas princesas, ¿verdad? Y todas las mañanas, aunque nos levantemos con los pelos, ¿verdad? Para un lado, para el otro, pero Él nos mira con esos ojos de amor, ¿verdad? Así es de que sigamos adelante, sigamos adelante. Una vez más, venimos aquí en un mismo cuerpo, en un mismo espíritu, en un mismo sentir. Estamos aquí para unos para los otros, ¿verdad? Para orar los unos para los otros, ¿verdad? Y ser de bendición, somos de bendición. A veces decimos, ¿para qué es el propósito que estamos en el camino de Él, ¿verdad? Pero Él tiene un propósito, porque a veces nosotros
con un texto, con una palabra que le digamos a alguien, que nos encontramos a alguien. Sé que siempre que me paro aquí les quito el tiempo, pero Dios lo sabe, para glorificar su nombre, ¿verdad? Además quería compartirles que los sábados yo me voy al trabajo en el bus, en el autobús, y venía una persona. Yo siempre vengo oyendo alabanzas, ¿verdad? Pero cuando me voy a subir trato de no traer la música, me subo y hasta que me siente la prendo. Y yo venía y escuchaba como a lo lejos, así como atrás, alguien que estaba leyendo. Y dije, ¿qué está leyendo? Y la señora venía parada, ¿verdad? Venía como con un libro, pero yo no miraba porque me senté enfrente y hasta atrás. Los que han estado en el autobús saben, ¿verdad? Que hay como primero, en medio y luego hasta atrás. Ya estaba hasta mero atrás, yo estoy enfrente. Yo estoy con una alabanza y yo la miraba a la señora y esta era su posición de ella, ¿verdad? Y ella yo me di cuenta que estaba leyendo ya la Biblia, ¿verdad? De mi trabajo a mi casa hago 45, 50 minutos. Yo no sé ella desde dónde venía, ¿verdad? Pero cuando yo me subo, mi espíritu, yo venía a una alabanza y mi espíritu yo empiezo a orar, me pongo los audífonos y yo me volteaba que la gente miraba para atrás. Me quito un audífono y ella está llorando y ella está en la palabra y ella venía en la palabra. Y yo venía en la oración, y clamando y no supe en el momento qué era lo que estaba pasando, ¿verdad? Pero yo me bajé y ella siguió, no sé hasta dónde ella iba. Y ya después dije, ¿qué fue lo que pasó? ¿Verdad? Entonces a veces Dios manda a soldados, ¿verdad? Dios manda a alguien para respaldar cuando estamos en su obra de Él y cuando estamos llevando su palabra, ¿verdad? Amén. Y era algo que a veces, ok, lo entiendo, ya lo estoy entendiendo, ¿verdad? Él nos usa a veces en el secreto, ¿verdad? No necesitamos que nadie a veces sepa, pero Él sabe a lo que nos pone, como decía el hermano Ismael. Pagamos un precio. Cuando tenemos las bendiciones, pero es un precio, es un proceso. Y es un proceso a veces muy duro. Yo a veces digo, no sé para qué tú me vayas a usar, pero estoy pagando un precio y es muy duro. Pero digo, Señor, solamente dame las fuerzas para seguir adelante, ¿verdad? Porque yo sé que Él tiene un propósito. Y su propósito de Él es muy grande, pero tenemos que pagar un precio. Y a veces no queremos pagar ese precio. A veces solamente queremos recibir las bendiciones. Porque sí es muy difícil, porque yo al principio le decía, me bautizaste con el Espíritu, me bautizaste en lenguas. Yo no sabía lo que venía atrás de eso y lo que venía adelante, ¿verdad? Y a veces es muy difícil, porque hablar en lenguas no es algo fácil. Dios lo levanta a uno a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana, y Dios, el mismo Espíritu lo pone a usted a estar ayunando, a estar leyendo de su palabra, ¿verdad? Y es muy difícil, pero aquí estoy parada todavía y digo, Señor, todo es para la honra y gloria para ti, Señor. Y yo sé que soy la luz, así igual que mi mamá es la luz, somos la luz en nuestra casa, en nuestro hogar, ¿verdad? Porque Él nos ha levantado a orar, a clamar por nuestra familia, así como a cada uno de ustedes. Dios los ha levantado, y esa palabra que ustedes les dicen a sus familiares, a sus amigos, a las personas del trabajo, y créanme que en el trabajo, cuando la gente se da cuenta que usted es cristiano, que usted le sirve a Dios, vienen las burlas, vienen los ataques de todos, y es cuando uno más es atacado. Digo, Señor, dame la fuerza, no quiero pecar, no quiero regresar atrás a la manera que era antes, pero Señor, solo cúbreme con tu sangre, Señor, cúbreme, Padre Santo, y sigo para adelante, ¿verdad? Así es de que cada uno que sigamos para adelante, no nos demos por vencidos. Nuevamente Dios tiene un propósito en cada uno de nosotros. No estamos aquí perdiendo el tiempo, ¿verdad? Venimos a que Él nos llene con su palabra y para seguir siendo de bendición para esas almas que están allá todavía afuera en la oscuridad. Que el Dios los bendiga grandemente, que los siga bendiciendo y se bendigan con la palabra. Amén, hermanita. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. Amén. ¿Quién vive? Cristo. Y a su nombre Gloria. y su pueblo. En victoria. Aleluya, gloria al nombre del Señor. Sí, amén. Estamos en victoria, así es. Bendecimos la vida de cada uno de mis hermanos que han tenido participación en esta noche. Decimos
a nuestros hermanos del Ministerio de la Música. Amén. Amén. Ya se dijo todo, hermanos. Dios es bueno. Esta noche voy a invitarles a que abra su Biblia en el Evangelio de San Mateo y que vayamos al capítulo 6 de San Mateo, y vamos a leer desde el versículo 5 Amén. hasta el 13. Gloria a Dios. Alabamos al Señor porque Él es bueno. Amén. Amén. Felicitamos a cada uno de ustedes que está aquí presente y seguimos rogando al Señor que ponga en los corazones de mis hermanos el deseo de congregarse, la necesidad de venir a buscar de su presencia. Amén. Ya tiene usted la escritura. Amén. Juntos demos lectura a él. Lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estamos en Mateo 6, 5. Vamos a... Amén. Versículo 5. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse, hermano. Como se dice, lo prometido es deuda. Yo les prometí que íbamos a estar meditando en esta palabra. Gracias, hermano, les bendiga. Y eso es lo que haremos en esta noche en el nombre del Señor. Amén. Quisiera de una vez pedirle a mis hermanos para la próxima semana que me ayuden a predicar, y sería nuestro hermano Abraham predicando el día jueves de la próxima semana, si el Señor no ha venido, y nuestro hermano Samuel nos predica el día viernes. Amén. Esta semana que viene voy a empezar a tener ya un poco más de tiempo libre para también hacer el trabajo para el Señor. Voy a empezar a hacer llamadas telefónicas, trabajo que me corresponde, y hasta el día de hoy no he podido sacar el tiempo. Mi familia sabe cómo he andado correteando, y algunos hermanos también que, bueno, la mayoría de ustedes que conocen mi situación. No se me ha hecho posible, pero realmente es gran parte de mi responsabilidad llamar a los hermanos
y si alguno de ellos se ha incomodado, tal vez por la falta de una llamada, no los culpo. Por el contrario, les pido disculpas. Y espero que reciban mi llamada cuando yo les llame. Si no, les voy a dejar un mensaje bien largo de todas maneras. Aunque algunos hermanos ya no tienen espacio en sus voicemails, porque se les llena el buzón, ¿verdad? Pero igual, si no me contestan, los voy a ir a buscar. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. En esta noche, hermanos, estamos de fiesta con Jesús. Amén. Amén. Y al cielo queremos ir. Aleluya. Gloria a Dios. La razón principal que me movió, hermanos, a hablar de este tema fue la expresión aquella que traía anoche en medio de la predicación acerca de la importancia de escuchar a Dios. Porque Dios nos habla de muchas maneras. En cierta ocasión, el Señor le hablaba a su pueblo, al pueblo judío, y le decía: Dios, habiendo hablado en otros tiempos por medio de los profetas, ahora nos está hablando por medio de su Hijo. Es el apóstol Pablo que les habla, hermanos, al pueblo judío. Y lo que les está diciendo es que Dios siempre nos ha hablado. Él nunca ha dejado de hablarnos. Y creo que en aquel tiempo el tema venía al caso, porque lo que conocemos la historia bíblica, vamos a recordar en este momento el tiempo aquel en el cual el Señor no envió profeta. Antes había dado la escritura, hermanos, había dado la profecía, y la profecía principal, la cual se había ya cumplido cuando se hablaban estas cosas, era acerca del Mesías. El Señor había ya cumplido esa profecía. Entonces, el escritor le habla a aquel pueblo y les recuerda que el Señor ya había hablado a sus padres por medio de los profetas en aquellos tiempos, pero que ahora, para reforzar el tema, estaba hablando por medio de su Hijo. Y es que cuando nosotros leemos el Nuevo Testamento, hermanos, lo que estamos leyendo es la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Y en esta noche estamos hablando acerca, o hemos leído acerca de la oración modelo, como se conoce. En esta ocasión los discípulos le pidieron al Señor que les enseñara a orar, y todavía le dicen al Señor: enséñanos a orar como también Juan el Bautista les enseña a sus discípulos. El Señor dice: claro que sí, me parece bien, están en su derecho. Ahora yo les voy a recordar que lo principal en una oración es hacerlo de corazón. No para que nos oigan, no para que nos vean, sino para que el nombre de Dios sea glorificado. Y tenemos por lo menos algunos 5 puntos principales o sobresalientes de los cuales podríamos hablar. Y lo vamos a hacer en esta noche un poco breve, pero a manera que podamos entenderlo. El primer punto que encontramos, hermanos, es que el Señor nos enseña a orar. O sea, nos da un ejemplo de cómo orar. Algunos creyeron y tomaron la enseñanza como si el Señor nos hubiera dado
una especie de ordenanza a seguir. O sea, como si nos hubiera dicho, mire, cada vez que usted sienta el deseo de orar, ore lo que yo le voy a decir, o diga lo que yo le voy a decir enseguida, y dígalo cuantas veces sea necesario. Pero no fue así realmente la enseñanza. El Señor nos da un ejemplo de cómo orar, una ilustración de la manera en que nosotros debemos hacer las cosas cuando viene al tema de la oración. Entonces, como primer punto, Él nos enseña que debemos de saber quiénes somos. Debemos de saber, estar conscientes nosotros de quiénes somos nosotros. Y al mismo tiempo estar conscientes de quién es, a quién le estamos hablando. En otras palabras, tenemos que estar conscientes, hermanos, de que nosotros somos hijos de Dios. Amén. Y que es a Él quien le estamos dirigiendo nuestras palabras. Ese es el primer punto, hermano. Cuando decimos Padre nuestro, estamos hablando de la unidad. Estamos hablando que nosotros somos hermanos, somos una hermandad. Somos un grupo de personas que tenemos mucho en común. Y lo más importante que podamos tener en común, hermanos, es nuestro Padre. Amén. Amén. Él es nuestro Padre. Por eso comienza la oración de esa manera. Padre nuestro. Recordándonos así a nosotros mismos, ¿quiénes somos? Somos los hijos de Dios y por lo tanto nosotros somos hermanos. Y como hermanos debemos tratarnos como tal. Amén. Y en el mismo versículo, hermanos, encontramos quién es nuestro Dios. ¿Quién es ese gran Dios a quien nosotros le estamos hablando? Él no es un Dios que está en la tumba. Él no es un Dios que encontramos, hermanos, plasmado en un cuadro o en un busto, en una estatua. Nuestro Dios es un Dios que está vivo y está en un lugar especial, que por cierto es el lugar al cual Él nos quiere llevar. Amén. Aleluya. Padre nuestro, recuerde eso. La primera enseñanza es que somos hijos de Dios, que por lo tanto somos todos hermanos. Entonces, hermano, cuando nosotros comenzamos a orar, lo primero que se debe despertar en nuestro ser, en nuestro corazón, en nuestra mente, es aquel sentimiento de hermandad. ¿Y qué va a suceder cuando venga ese sentimiento a nosotros? Lo que va a suceder, hermanos, es que nos vamos a postrar delante de la presencia del Señor, recordándonos de las necesidades de nuestros hermanos. Vamos a terminar, hermanos, pidiendo por todos, por el bienestar de los demás. Y el nombre de Dios va a ser glorificado. Amén. Aleluya. Aleluya. Santificado sea tu nombre, dice la oración. El Señor es nuestro Padre y Él no está muerto, Él está vivo y está Amén, en el aleluya. cielo. Aleluya. Amén. Gloria al nombre del Señor. Denle una ofrenda de palmas al Señor, hermano. Aleluya. Porque Él es nuestro Padre. Sí, amén. Y cuando nosotros hayamos santificado el nombre de Dios, ¿cómo santificamos nosotros el nombre de Dios? Hay una escritura que nos manda a los varones a santificar a nuestras esposas. Por cierto, la palabra que usa es vaso. Y esa es otra enseñanza. Pero hablando de la santificación, ¿cómo es que nosotros vamos a santificar el nombre del Señor? Pues ahí está, el Señor nos enseña, hermano. Sabemos que Él es quien nos santifica a nosotros.
Él nos santifica. Entonces primero deberíamos de comenzar indagando la definición de la palabra santo. La palabra santo significa apartados o separados para el servicio de Dios, en el caso de nosotros. Cuando nosotros, hermanos, oramos, nosotros ponemos al Señor en su lugar. Lo apartamos. Al Señor le damos su lugar. Lo ponemos, hermanos, donde Él debe estar. Santificado sea tu nombre. El nombre de Dios es santificado cuando nosotros le damos el lugar que a Él le corresponde. Amén. Amén. Son enseñanzas, hermanos, que merecen un estudio completo para poder realmente indagar en la raíz etimológica de las palabras y poder entender con mayor facilidad. Pero yo espero, hermanos, que con la ayuda del Señor en esta noche podamos entender por lo menos 5 puntos principales. Ahora, después de haberme detenido para hablar del primer punto, hermanos, el primer punto es aquel que nos llama a la unidad, aquel que al mismo tiempo nos recuerda de quién somos hijos y dónde está nuestro Padre. Aleluya. Le menciono los siguientes puntos y luego regresamos a los primeros versículos que leímos en esta noche. El nombre de Dios es glorificado después de darnos cuenta quiénes somos nosotros y quién es nuestro Padre. El segundo punto, hermanos, es que nosotros en nuestra oración invitamos al Señor a que sea nuestro Rey, que Él sea quien dicta nuestra manera de hacer las cosas. Hágase tu voluntad. Ese es el segundo punto. De ahí, hermanos, que podemos enseñar acerca de la actitud que muchas veces no nos permite la comunión directa con el Señor, y cómo a veces podemos estarnos engañando a nosotros mismos. Porque ese sería el segundo punto, que nosotros invitamos al Señor que venga su reino. Amén. En la oración nosotros le pedimos al Señor que seas tú mi Rey, para que tu voluntad sea hecha y no la mía. Porque dice que el canto del infierno, hermanos, tiene como tema a mi manera. Yo no sé si habrá alguna canción que usted recuerde que se llame así, hermanos, pero ese es el lenguaje del infierno. El lenguaje de aquellos que no están dispuestos a permitir que el Señor haga su voluntad en ellos. Mire qué punto más importante, hermanos, encontramos en el versículo 10. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Versículo 11. En el versículo 12 decimos: y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Eso significa, hermanos, que nosotros estamos haciendo un trato con el Señor, estamos haciendo un pacto con Él, estamos diciéndole al Señor: perdóname, porque yo sé que como yo necesito tu perdón, hay otros que necesitan que yo les perdone. Por eso es que tenemos que hacerlo. Cuando nosotros oramos, tenemos que orar, hermanos, comprendiendo lo que estamos haciendo. Y todo esto conlleva la responsabilidad, cosa que no es fácil para el ser humano. De por sí, hermanos, nuestra naturaleza parece rechazar estas cosas. Por eso es que la oración es solamente un modelo,
¿Cómo es que nosotros debemos orar? Danos el pan cada día y perdona nuestras deudas. Ahora, el último punto sería: y no nos metas en tentación, sino más bien líbranos del mal, porque tuyo es el reino. Mira este punto tan importante, hermano, el punto número 5. Punto número 5 habla acerca de quién es el reino y de quién es el poder. Sí, amén. Aleluya. Aleluya. De estas cosas nosotros tenemos que estar conscientes, hermanos, porque muchas veces vienen enseñanzas que nos hacen pensar que nosotros aquí, hermanos, no tenemos nada. Nos enseñan que el mundo ha sido entregado en manos de Satanás. Pero realmente, hermanos, este mentado no tiene nada. Porque del Señor es el reino, el poder y la gloria. Amén. Aleluya. Amén. Habiendo mencionado estos 5 puntos, hermanos, yo quiero comenzar ministrando en los primeros versículos que leímos. Y cuando ores, no seas como los hipócritas. Eso se entiende fácilmente, hermano. Mas tú, versículo 6, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Aleluya. Aleluya. Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. El Señor no está interesado en la manera de hablar de las personas. El Señor no está tan interesado en la manera en que nosotros nos dirijamos a Él, qué clase de palabras escojamos o elijamos para hablar con el Señor. El Señor nos entiende. Dice la palabra de Dios, hermanos, que antes que nosotros digamos la palabra, antes que la palabra esté en nuestra boca, el Señor ya la conoce. Amén. Sí, amén. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Aquí quiero detenerme un poco, hermanos, en esta escritura. El versículo 8, en la sección B. Nos recuerda que el Señor, hermanos, conoce realmente de qué tenemos necesidad. Entonces, hermanos, eso da lugar a pensar y entonces, ¿qué clase de Dios es este? Que Él conoce la necesidad, pero desea o se deleita en que nosotros le pidamos. Él quiere hacer de nosotros mendigos. Él quiere hacer de nosotros gente que tenga siempre necesidad para estarle rogando. ¿Qué es lo que sucede? ¿Cómo explicamos esta porción del versículo 8 del capítulo 6? Le voy a invitar a que pensemos en lo siguiente. Porque el Señor, hermanos, en otra escritura, en el otro evangelio de San Lucas, Él habla de un hombre que, habiendo recibido visita a altas horas de la noche, se encuentra con que no tiene nada con que recibirlo. Se encuentra que su refrigerador no tiene
lo que necesita para presentarle a la visita. Y entonces se recuerda que su vecino sí tiene. Y dice, ante la necesidad voy donde mi vecino y le pido que me dé pan para darle a mi huésped, a mi visita, pues ha caminado de lejos y no puedo mandarlo a dormir en ayunas. Y dice el Señor, si este vecino lo despierta, le toca la puerta neciamente o incesantemente, y el vecino se levanta, no creo que el vecino le diga, mira, ya está muy noche, mis hijos, mi familia está durmiendo, vete a tu casa. Sino que por el contrario, ya sea por amabilidad, ya sea porque desea evitar la molestia, quiere irse a dormir, toma lo que el otro necesita y lo pone en sus manos. Esto nos enseña, hermanos, que nosotros tenemos que tener ciertas cualidades para que el Señor escuche nuestra oración. Y es que debemos de aprender a ser incesantes. Tenemos que aprender a ser humildes primeramente, hermanos, y no correr a la primera. Hay personas que una vez le han pedido al Señor, pero no reciben de acuerdo a su mentalidad o a su forma de pensar la respuesta a su petición. Y tiran la toalla. Y salen corriendo. No hay en tales humildad y mucho menos deseo de perseverancia. El Señor nos habla también acerca de una viuda. Dice que esta viuda venía al juez, a un juez malo. Habla de un juez malo y una viuda que tenía una necesidad. Pero dice que la viuda llegaba con el juez y le rogaba que le hiciera justicia. El hombre, primeramente, no era buena persona. La Biblia dice que era un juez malo. Pero la señora fue tan insistente que en cierta ocasión el juez pensó y dijo: tráiganme a esta señora, le voy a hacer justicia. No vaya a ser que un día de estos me incomode y la mande a encerrar a la cárcel. No vaya a ser que un día de estos me enoje y las termine castigando a ella. Este era un juez malo. Pero la insistencia de esta dama provocó que el juez le hiciera justicia. Todo esto, hermano, nos enseña que nosotros tenemos que orar al Señor con un corazón que nos permita ser insistentes. Porque el Señor conoce de qué tenemos necesidad. Y nosotros tenemos que estar conscientes de eso. Por eso el Señor en el capítulo 6 de Mateo, versículo 8, sección B, o sea, la sección posterior del versículo, nos habla acerca de la realidad de las cosas. Nosotros no vamos a venir insistentemente delante del Señor, hermano, porque Él no escucha, o porque está ocupado, o porque estaba en la otra línea. Simplemente Él desea que nosotros le pidamos de manera insistente. ¿Sabe por qué? Porque Él sabe lo que nosotros necesitamos. Amén. Aleluya. Hermanos, saber nosotros que Dios conoce nuestra necesidad debería de ser suficiente.
Pero aquí está la segunda parte de este punto tan importante, hermanos, de esta gran verdad. Y es que así como Dios sabe lo que nosotros necesitamos, Dios conoce de qué tenemos necesidad. Esta es la segunda parte. Nosotros no sabemos. Ahí está, hermano. Yo creo que tal vez le suene raro y tal vez sea algo que nunca he escuchado, pero medite en esto. Dios sabe de qué tenemos necesidad, mas nosotros realmente no sabemos. Él es sabio, Él es Dios. Amén. Y como nuestro Padre, Él conoce nuestras verdaderas necesidades. Nosotros no sabemos, hermano. Ese es el problema. A veces tenemos más de lo que necesitamos en algunas áreas y nada de lo que realmente es urgente. Por ejemplo, somos tan malos en saber o en descubrir nuestras necesidades que de repente, hermanos, si nos descuidamos vamos a encontrar que tenemos, por ejemplo, los varones, y especialmente si nosotros mismos compramos nuestra ropa, podríamos encontrar de repente que tenemos más pantalones que camisas, o más camisas que pantalones. Este es solamente un ejemplo, hermano, de cómo nosotros realmente difícilmente vamos a saber de qué tenemos necesidad. Y las necesidades, hermanos, que Dios conoce que nosotros tenemos, no necesariamente son las necesidades que nosotros nos inventamos. Porque hay necesidades que el ser humano se inventa, hermanos, y esas necesidades son secundarias. Si tenemos necesidad de algo nosotros, hermanos, es de aprender a hablar con Dios, aprender a comunicarnos con el Señor, aprender a orar de manera, hermanos, que el Señor pueda hablarnos y nosotros estar seguros que es el Señor quien nos habló. Amén. Porque la gente anda buscando que el Señor le hable, hermanos, y la gente se aparece con algunas cosas que tenemos que tener cuidado. La gente dice, el Señor me habló. A veces dan ganas de preguntarles, ¿y cómo le habló? ¿Qué voz tiene el Señor? ¿A quién se parece la voz del Señor? ¿Se parece a la voz de Donald Trump? ¿O se parece a la voz de aquel presidente que tuvo México? Vicente, me olvida el apellido, Fox. Ese hombre tenía una voz inconfundible. Había alguien que le imitaba, hermanos, y luego usted sabía a quién estaban imitando. Tenía una voz diferente. ¿Cómo es la voz del Señor? ¿Cómo le ha hablado el Señor? Y dice el Señor, ¿se acuerdan de esa enseñanza? Esto es lo que dice el Señor. ¿Ok? ¿Usted quiere saber qué dice el Señor? Lea la palabra de Dios. Mire, la gente que anda detrás buscando los profetas es la gente más haragana que no quiere estudiar la Biblia. Es la gente que no le gusta estudiar, que no le gusta leer. Entonces quiere que todos se lo acomoden a su manera. Pero el Señor, hermanos, es quien conoce nuestras necesidades. ¿Y cuáles son las necesidades? ¿Cuáles son las prioridades en nuestra vida? Si no es el aprender a escuchar la voz de Dios. Amén. Entonces, si el Señor ya conoce nuestras necesidades, Él sabe de qué estamos necesitados antes que nosotros lo digamos. ¿No cree usted que esa es ocasión, esa es una buena razón para vivir nosotros confiados? Sí. Imagínese que usted se postra delante del Señor y hace las cosas como el Señor nos ha mandado hacerlas. Entonces usted le diría, Señor, yo vengo a darte gracias. Yo vengo a alabarte.
Yo vengo a pedirte que tú bendigas a mis hermanos, que pongas en mí un corazón lleno de amor para con ellos, de comprensión, de compañerismo. Yo vengo a pedirte por la bendición de aquellos que no están pidiéndote en este momento. Yo te pido por ellos y te doy gracias por lo que yo necesito, porque tú ya lo conoces. Imagínense, hermano, imagínense si nosotros estudiamos bien este modelo de oración, lo que vamos a aprender, hermano, lo que vamos a recibir como beneficio. Vamos a aprender, hermanos, a recibir la bendición que recibió el hijo de David, Salomón. Cuando a él se le fue dado, hermanos, su privilegio, él se postró delante del Señor siendo un jovencito. Y dice: Señor, tú conoces que yo soy muy joven. Y con tanta gente yo no sé cómo comportarme. El Señor le dice: pues pídeme lo que quieras. El joven le dice: dame sabiduría para poder guiar a tu pueblo. Hermano, cuando nosotros pedimos por los demás, el Señor se goza. El Señor es glorificado, el Señor es santificado. Entonces el Señor responde de una manera extraordinaria, de una manera que nosotros no la esperamos. ¿Por qué? Porque estamos primeramente siendo humildes y luego estamos mostrando que somos realmente hermanos y que Él es nuestro Padre. Para que Dios sea nuestro Padre, hermanos, tenemos que realmente ser hermanos. Si no, entonces las cosas no encajan. No estamos haciendo las cosas en orden. Pero, ¿qué esperamos de nuestros hermanos? De nuestros hermanos, esperamos que tengan por lo menos algo semejante a nosotros. Tenemos que esperar de nuestros hermanos que tengan cosas semejantes a nosotros. Y entonces nos vamos a dar cuenta, hermanos, que todos tenemos alguna necesidad de nuestros hermanos. Y la primera necesidad que tenemos como hermanos es la necesidad de comprensión. Aprender a comprendernos, hermanos, a darnos cuenta que aún los gemelos son diferentes. Y ellos mismos tienen diferentes gustos y diferentes problemas. Por lo tanto, no vamos a esperar que actúen como nosotros deseamos. Ahora, la instrucción es que si hay algo que a usted le incomoda de su hermano, que usted no lo practique. ¿Y sabe por qué esa idea funciona? Funciona porque la persona que critica a alguien termina haciendo lo mismo. Por reglas generales, cuando alguien critica a otra persona, como por castigo, hermanos, termina siendo igual. Y no que antes no tuviera ya sus propias características negativas, sino que como bonus le viene lo que estaba criticando. Quizás por eso es que hay un refrán que dice que el que habla de la pera es porque se la quiere comer. Hay otro que dice: el que las usa, las imagina. Los refranes, hermanos, tienen
enseñanzas morales que nosotros debemos tomar en cuenta. Por lo tanto, si nosotros vamos a practicar la oración modelo, primero tenemos que comenzar en orden. Tenemos que comenzar por el punto número 1. Padre nuestro. Recordar. De ahora en adelante, cuando usted se encierre en su aposento, cuando usted se postre delante del Señor ahí a solas, usted debe recordar esto. Recordar que usted no es único, no es hijo único. Si no, el Señor nos hubiera dicho, mire, usted póstrese y diga, Dios mío, o Padre mío. Si no, el Señor nos enseña a decir, Padre nuestro. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y este es el segundo punto. Venga a nosotros tu reino. Que tu reino venga a nosotros. Amén. A nosotros como comunidad, como hermandad, como pueblo de Dios, como familia de Dios. Venga tu reino, que seas tú quien reina. Amén. Quita de mí esa actitud de manda más. Quita de mí esa actitud de que yo puedo más, por lo tanto mi voz debe resonar más. Tu reino venga a nosotros. Que seas tú guiándonos, que seas tú reinando en medio de tu pueblo. Porque deseamos que sea tu voluntad y no la nuestra. Porque tú eres perfecto, tú eres el Dios que todo lo sabe, mas nosotros no sabemos nada. Hágase tu voluntad. ¿Está usted dispuesto a permitir que la voluntad de Dios se haga en su vida? Hermano, todo esto requiere de meditación. Todo esto requiere de responsabilidad. Todo esto requiere, hermanos, de humildad. Porque para que usted permita que otro actúe por usted, no es fácil. Pareciera que no fuimos diseñados así. Sin embargo, ese fue el diseño original. Lo que pasa es que fue adulterado, fue alterado. Dios nos diseñó para que tuviéramos comunión con Él. Él era el centro de la vida de los primeros pobladores. Él, Dios, era quien los guiaba. El Señor era el que les dictaba lo que debían hacer. Y ellos obedientemente comenzaron su tarea. Sin embargo, llegó el enemigo y engañó la mente de estas personas, y hasta el día de hoy, hermanos, nosotros cargamos con esa actitud de desobediencia, de soberbia, de falta de comprensión, y no permitimos muchas veces ni siquiera la opinión de los demás. Usted no me va a decir a mí cómo vivir mi vida. Usted no me va a decir a mí cómo criar a mis hijos. Usted no me va a decir a mí cómo va a venir usted. Dios puede usar a un niño para decirle la verdad. Por eso es que hay un dicho también que dice que los niños y los borrachos dicen la verdad. Hermano, en cierta ocasión, este hombre caminaba, yo me imagino que muchos de ustedes pudieron haber visto ese video, caminaba por la acera o la banqueta al frente de una iglesia. Y de repente alguien le llamó y lo introdujo y lo trajo, hermanos, y de repente a la hora de la administración este hombre terminó en el altar. Andaba bien borracho.
Y comenzó, hermanos, aquel hombre arrepentido y a llorar hermanos, a mostrar su arrepentimiento en ese momento. Obviamente era alguien que ya había estado en los caminos del Señor. Para que testifique, para que diga, para que hable de su emoción, de aquello tan bonito, hermanos, que estaba sintiendo. Y el hombre termina cantando un canto, hermanos, que para en ese entonces era muy nuevo. Por cierto, estaba en inglés. Y esto sucedió en Brasil. Él terminó cantando, hermanos. Y la congregación completa terminó siendo ministrada por un canto, hermanos, amenizado por un borracho. Dios es bueno. Seamos humildes. Pongamos atención, hermanos, a quien sea. Antes era muy difícil porque los niños no tenían voz ni voto. Un niño, hermano, todavía en mi tiempo, un niño se atrevía a contestarle a su padre, hermano, podía vivir varios años incluso sin dientes. Pero ahora, hermanos, las cosas son diferentes. Y gloria al nombre del Señor, porque muchas veces, y esto no es darle luz verde a los niños para contestar a sus padres. Por el contrario, esto tiene que venir de parte de Dios. Pero nosotros como padres tenemos que prestar oído a un mensaje de un niño. Como aquel niño que le decía al padre: yo no me quisiera ir de la iglesia, quisiera que aquí viviéramos, porque me gusta cómo eres en la iglesia. Así debió haber sido ese señor en su casa. Pero nosotros, hermanos, debemos de aprender a ser humildes y permitir que la voluntad de Dios se cumpla en nosotros. Amén. Amén. Que sea el Señor quien haga su voluntad. Amén. Que venga Él a reinar en nosotros, así como Él reina en los cielos. ¿Sabe por qué? Porque donde nosotros estamos, hermanos, es un pedazo de cielo. Amén. Mire, nosotros somos los embajadores del Señor. ¿Usted sabe lo que es una embajada? Una embajada es un lugar que pertenece al país que representa. Le explico. En Estados Unidos, por ejemplo, existen embajadas de los países de todo el mundo, de la mayoría de los países del mundo. Con todos aquellos que Estados Unidos mantiene relaciones bilaterales o multilaterales, tienen su oficina en Estados Unidos. Ese lugar, esa oficina, ese establecimiento no le pertenece a Estados Unidos. Es más, hay una bandera del país que representa. Ese lugar es de su país. En otras palabras, si usted va a la embajada del Salvador, por ejemplo, usted está en El Salvador, ¿ok? Ese lugar pertenece al Salvador. Y así pues a cualquier país, al país que está representando la embajada. Ahora usted está pisando la embajada de Cristo en esta tierra. Aleluya. Él es el rey, Él es el dueño. Él es, aleluya, el que hace su voluntad. Por lo tanto, nosotros tenemos que invitar al Señor para que así como Él hace su voluntad en el cielo, que así también sea hecha aquí en la tierra. Fíjese que la falta de esta enseñanza es, hermano, la que tiene las iglesias todas desbarajustadas. Yo no sé si alguna vez escuchó esa palabra, esa expresión, pero es español. Lo que significa es que no está ajustada, está desbalanceada. Las congregaciones están desbalanceadas. ¿Sabe por qué? Porque se nos ha olvidado. Mire, el Padre Nuestro como oración, unos lo tomaron como un rezo y lo toman como una penitencia, de acuerdo a la gravedad del pecado que usted confesó. Así son la cantidad de Padres Nuestros que usted tiene que ir a rezar. Eso es, hermanos, es una penitencia.
Mas el Señor no quiere sacrificios. El Señor se cansó de los holocaustos, se cansó de los sacrificios. Él quiere obediencia. Obediencia de parte de su pueblo, de parte de sus hijos. ¿Y cómo vamos a ser obedientes, hermanos? Pidiendo al Señor que Él nos guíe, que haga su voluntad, así como la es en el cielo, que también sea aquí en la tierra. Aleluya. Habiendo pedido estas cosas, hermanos, que primordialmente son nuestras necesidades, ahora le decimos: danos hoy nuestro pan de cada día. ¿Y sabe cuál puede ser el mayor problema, hermanos? Que nosotros tenemos en abundancia. Como le mencionaba anoche, usted abre la refrigeradora, hermanos. Si aquí hay 2 refrigeradores, si compramos otra se llena también. Imagínense. Pero usted viene y se postra delante del Señor. Usted le dice al Señor: danos hoy nuestro pan cotidiano. El pan que tú tienes para nosotros este día. Dánoslo. Como el niño que les platiqué la otra vez, cuando estaba rezando el Padre Nuestro, dice: danos hoy nuestro pan de cada día, con queso. El niño es chiquito, hermano, pero sabe que con queso sabe mejor, ¿verdad? Entonces nosotros le vamos a pedir al Señor por nuestras necesidades prioritarias. Le vamos a pedir al Señor con sabiduría y le vamos a dar gracias más que todo, hermano. Mire, nosotros, fíjense, en aquel tiempo la gente no tenía refrigeradoras. Lo más que tenía como adelanto científico era la sal. Salaban la carne para que no agarrara gusanos, para que la mosca no se le sentara, y la tendían como ropa, así, hermanos, para que se conservara. No había refris. Entonces, ahora usted se puede sentir como que ¿qué estoy pidiendo? ¿Cómo que dame el pan de cada día si ya tengo la marqueta para la semana? Entonces, dele gracias a Dios. Dele gracias a Dios. Dígale: Señor, te doy gracias porque me has suplido el pan de cada día. Amén. Usted le cambia un poquito, hermano. Nos vamos a poner modernos. Vamos a decir: gracias, Señor, porque me has llenado la refri, porque nada ha faltado. Amén. Y perdona nuestras ofensas. Mira por dónde vamos, Señor. Espera que nosotros pidamos que nos perdone. Pero ¿sabe qué? Es lo más hermoso de esto, hermano, que cuando nosotros le pedimos eso al Señor, también nos estamos responsabilizando. Le estamos pidiendo al Señor algo que necesitamos tanto como lo necesitan nuestros hermanos. Y no solo nuestros hermanos, también aquellos que nuestros primos, aquellos que en lugar de bendecirnos nos maldicen, porque todavía hay gente así, hermano, en pleno siglo XXI. Y aunque usted no lo crea, debería estar en el programa ese de Alarma, ¿verdad? Alarma TV, los hermanos que maldicen a los otros. Ahora, ¿qué hacen los otros? Los bendicen para atrás, como se dice aquí, ¿verdad? Les decimos: sus deudas están perdonadas. Aleluya. No tiene de qué preocuparse. Tómeme como un hijo de Dios, porque yo espero que Dios me haya perdonado a mí como yo debo perdonarlo a usted. Hermano, no hay cosa más hermosa en el corazón de un cristiano que poder sentir la paz de Dios, sabiendo que nadie le debe nada. Nadie le debe nada. Por eso es que el Señor nos enseña y dice: a nadie debáis nada, sino el amaros los unos a los otros. Yo casi nunca menciono ese escritor porque una vez prediqué en eso, hermano. Y pues hay deudas que no se pueden evitar. Hay veces que no se tiene todo el dinero para comprar un automóvil. Usted tiene que hacer pagos. La casa, por ejemplo.
Rara vez usted va a poder sacar un dinero para poder comprar una casa al contado. Entonces usted va a deber esas cosas. Pero no tenemos que deberle a nadie, ¿verdad? Y no solamente tratándose de dinero, sino que tal vez principalmente en deudas como las que nosotros teníamos con el Señor. El Señor nos las perdonó. El Señor nos perdona nuestras ofensas. Aquí la Escritura dice nuestras deudas, ¿verdad? Nuestras ofensas, porque lo ofendemos cada día. Lo ofendemos, hermanos, sin querer. Dice la Biblia que el que dice que no peca hace mentiroso a Dios y la verdad no está en él. Mentimos, hermanos, cuando creemos que no hemos ofendido a Dios. Le ofendemos. Por eso es que tenemos que mencionar esto también. Por eso es que es importante darnos cuenta de que así como otros nos ofenden, también nosotros ofendemos a Dios. Y al momento de la oración tenemos que sacar eso de nosotros y decir: Señor, perdóname todas mis ofensas y ayúdame a perdonar a mis ofensores. Y ahora llegamos al punto final, al punto número 5, hermanos, donde nos recuerda la importancia de pedir al Señor que no permita que caigamos en la tentación. Porque el Señor, hermanos, conoce lo peligroso que es caer en la tentación. Porque el enemigo no viene a tentarlo con una galletita cuando usted ya se almorzó, hermanos, hasta el pastelón. El enemigo viene a tentarlo cuando usted está con necesidad. El enemigo sabe por dónde llegarle, en otras palabras. Entonces debemos de estar ya adelantados en nuestra oración, habiéndole pedido al Señor que nos ayude a no ser tentados, hermanos, de una manera tan fuerte, de una manera que podamos ceder. Y la tentación no solamente viene al pecado, hermanos, a los pecados que más se mencionan. La tentación también puede venir en decir aquello que no debemos decir. Y caer en el error de decir: no, es que mire, pues es la verdad. Si por la verdad murió Cristo usted, pues mire que por esos talles también usted puede morir. Espiritualmente es fácil, hermano. Tengamos cuidado, la tentación va a venir y no, pues cuéntaselo, y va a venir alguien y no, yo se lo voy a decir, es que no es justo. Que Dios nos ayude, hermanos, a detenernos en esa tentación y quedarnos con eso y ser fuertes, hermanos, y ejercer el poder que Dios nos da para abstenernos de hacer aquellas cosas que no debemos hacer. Si alguien viene con una mala noticia o si alguien viene con una queja, evitemos la tentación, hermanos, de caer en la tentación de decirle lo que sabemos que le va a echar más leña al fuego. Por eso es que en nuestra oración tiene que estar esa petición: no nos dejes caer en la tentación y líbranos del maligno, porque ese no descansa. Hermano, esto el Señor lo puso al final de la oración para que nosotros no lo olvidemos. ¿Sabe por qué? Porque el enemigo no tiene nada. Ese no tiene nada. La gente le adjudica las cosas al enemigo. Él se roba todo porque la misma gente se lo pone en bandeja. Pero nosotros sabemos que la misma oración que hemos estudiado en esta noche nos enseña que el Señor es el reino, el poder y la gloria. Amén. Aleluya. A Él le pertenece todo. El enemigo no tiene nada, hermanos, y mucho menos de lo suyo. Y si el enemigo le ha robado algo en esta noche, usted lo va a recuperar. ¿Qué le parece? Porque hemos entendido con claridad esto. ¿Dice usted amén? Amén. Aleluya. Aleluya. El Señor, hermanos, es bueno. Y Él en esta noche nos recuerda que Él es el dueño de todo. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. De Jehová. Entonces, ¿por qué, hermano? ¿Por qué esperar? Mire, el enemigo fue y le dijo al Señor: mira,
todo esto que ves allá, le mostró todo, hermano. Le mostró todos los reinos de esta tierra. Se adelantó 2000 años para mostrarle al Señor Nueva York, Las Vegas, Hollywood, Orlando. Todo le mostró al Señor. Le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. El Señor no se puso a pelear con él, el Señor no se puso a altercar con él. Simplemente le dijo la Escritura. Solamente al Señor tu Dios adorarás. Porque de Él es todo. Porque de Él es el reino, el poder y la gloria. Amén. Póngase de pie. Aleluya. Aleluya. Denle una ofrenda de palma al Señor. Ahora, con esto en mente, vamos a venir en palabras de oración para darle gracias a Dios. Vamos a darle gracias a Dios porque Él está en el asunto. Amén. Es Él quien guía nuestros pasos. Yo pude haber mencionado los puntos más sobresalientes de esta enseñanza, pero algo aún más importante, hermanos, es que nosotros aprendamos a escuchar a Dios, que aprendamos a escuchar la voz de Dios. Sí. Hay personas que caen en la equivocación, hermano, de escuchar voces, y después se preguntan, ¿sería Dios el que me habló? Yo le recuerdo nuevamente, el Señor le puede hablar a usted por su propio hijo. Puede hablar, hermanos, por aquel que está perdido. El Señor va a usar, dice que si usó una bestia para que le hablara a aquel profeta, va a usar a quien Él quiera para bendición suya. Yo le ruego que desde ya comencemos a orar por nuestros hermanos que van a estar ministrando la palabra la próxima semana. Pues, como dijo el hermano Ismael, hermanos, parece fácil, pero hasta que le llega su momento, fácil es salir corriendo, hermano, porque nos vieron mal. Tal vez que él traía una basura en el ojo, porque nos dijeron lo que desde chiquito nos ha molestado, porque nos tocaron el ego, porque nos tocaron el nervio, nos quisieron decir cómo hacer las cosas, y nosotros somos demasiado orgullosos para escuchar o para humillarnos. Eso es fácil, hermanos, pero en esta noche no estamos interesados en hacerlo fácil. Estamos interesados en hacer que Dios haga lo imposible en nosotros. Aquello que para nosotros es imposible, para Dios todo es posible. ¿Cuál es el área en la cual nosotros le hemos estado fallando al Señor? ¿Cuál es el área en la cual nosotros necesitamos la ayuda de Dios? Pongámosla delante de la presencia del Señor, hermanos, porque Él es fiel y Él nunca falla. Él sabe de qué tenemos necesidad. Él sabe de qué estamos necesitados. Nosotros no, hermano. Nosotros somos buenos para inventarnos las necesidades. Somos buenos para pedir lo que no necesitamos. Por eso es que el Señor en otra escritura nos enseña a buscar primeramente su reino y su justicia. Porque después de haber hecho eso, lo demás nos vendrá como ganancia.
medite en esta oración y venga delante de la presencia del Señor. Hable con el Señor. Hable con el Señor. Mientras ministramos un cántico suave, usted medite en la palabra de esta noche. Sea humilde, sea obediente, y el Señor le bendecirá en gran manera. Aleluya.
Señor. Aleluya. Oh, bendito eres, Señor. Digno de alabanza, digno de adoración. Aleluya, aleluya. Poderoso Dios. El Señor les bendiga, hermanos. Queremos recordarles que el día de mañana la escuela dominical